Buenos días, espero que estén bien. Bienvenidos a la primera actividad del electivo de Biología de los Ecosistemas. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones. La verdad es que lo he hecho harto de menos. Y bueno, empecemos con esta clase. En este video que les subo a YouTube, quiero que veamos tres cosas, ¿ok? La primera es repasar un poco cuáles son los objetivos que queremos lograr en este ramo, porque creo que después de tantas cosas que han pasado, ya se nos debe haber olvidado cuál era el propósito de esto, para qué existe esta asignatura y qué es lo que vamos a aprender acá. Lo segundo es que les quiero mostrar algunos resultados de las actividades que hicieron antes de las vacaciones, de las actividades de Sócrates. Quiero que analicemos algunos de sus resultados y también quiero explicarles como cuál es la lógica que había detrás de esas actividades y cómo las analicé. Y luego quiero que repasemos algunos conceptos que considero muy importantes, que se desligan de o sea, que se originan a partir de esas mismas actividades. Y luego de eso les voy a dejar el resto del tiempo para que puedan hacer la actividad escrita que me tienen que entregar hoy. Recuerden que nosotros vamos a tener 3 módulos de este ramo porque nosotros teníamos 6 horas pedagógicas para este ramo en la semana y ahora vamos a tener la mitad, o sea, 3. Eso significa 3 bloques de 45 minutos y entre medio de los bloques ustedes tienen recreos de 15 minutos. Como la clase no es en vivo, no es una conferencia en Zoom, yo no puedo controlar cuando realmente tienen los recreos y cuando están estudiando, así que ustedes administran su tiempo, pero tienen 3 módulos de 45 minutos. En el primer módulo de 45 minutos, quiero que vean este video, va a ser largo. Y luego en el segundo y tercer módulo van a poder hacer la actividad que me tienen que entregar. Ok, entonces vamos al primer punto, los objetivos de aprendizaje. Ya, en este ramo nosotros tenemos 2 tipos de objetivos de aprendizaje, o sea, de lo que nosotros, los profesores o el Ministerio de Educación, queremos que ustedes aprendan, que logren aprender en el colegio y que en el fondo para esto están en el colegio, para lograr esto. ¿Qué son los objetivos de habilidades? Que en este caso son las habilidades científicas, que por ahora yo las voy a dejar afuera, por ahora. Y luego tenemos los objetivos que son de conocimiento y comprensión, ¿sí? O sea, esto es lo que ustedes tienen que conocer y comprender, o dicho de otra manera, lo que ustedes tienen que saber, eso es conocer, pero no basta solo con memorizárselo, con saberlo, con repetirlo como loro, sino que también tienen que comprenderlo, es decir, entenderlo. No es lo mismo, ¿cierto? Memorizar que entender, que comprenderlo de verdad, encontrar su significado y que te haga sentido dentro de tu cabeza. Entonces ustedes tienen que concentrarse en esas dos cosas. Sí, hay cosas que hay que memorizar, son las menos en todo caso, sobre todo ahora, pero sí hay altas cosas que tenemos que comprender, que tenemos que entender. Y dentro de esto nosotros estamos en el OA1, que era explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias científicas sobre el origen de la vida, la evolución y la intervención humana. Y dentro de estos objetivos, nosotros lo que queremos realmente comprender ahora, con las actividades que hemos hecho, es solamente el origen de la vida. Todavía no hemos visto evolución, no hemos visto la intervención humana, ni hemos visto la biodiversidad, pero nos vamos acercando hacia allá. Ya empezamos nosotros con el origen de la vida y esto es lo que hablamos cuando alcanzamos a tener clases en el colegio. Recuerden que tuvimos un cuestionario bien largo, que después se dividieron algunos temas para buscar unos videos y que después incluso algunos alcanzaron a presentar estos videos y explicar estas ideas. Hasta ahí llegamos. Y en las actividades online que alcanzaron a tener, también trabajamos esto mismo para tratar de realmente consolidar ese aprendizaje o dicho de otra manera, como fortalecerlo, ¿no? Como hacerlo real, que de verdad lo comprendan.
Espero entonces que les quede claro que estamos ahora en estos momentos tratando de comprender, o sea, que ustedes sean capaces de, por ejemplo, explicar, porque lo entienden, ¿qué cosa? El origen de la vida. Hasta ahí vamos por ahora. Y para eso les voy a mostrar las actividades que hicimos en Sócrates y qué resultados fuimos obteniendo. La primera actividad que tuvimos, de las 3 que alcanzamos a tener, era ver este video. Our planet synth, phosphates and ammonia, organisms for energy. Action from this around. Instead, thermal vents on the mid-Earth today. Ya. Y de este video, ustedes tenían que responder 5 preguntas. Los resultados de esas preguntas se mostraban inmediatamente cuando ustedes respondían. Y acá tengo sus respuestas en un Excel. Y en este tipo de archivos se marca en verde cuando la respuesta es correcta y roja cuando no es suficiente. Entonces, si analizamos rápidamente por los colores, esta es la pregunta 1 hacia abajo, esta es la 2, 3, 4, 5. Podemos ver que la primera tiene un porcentaje de éxito alto, pero ya a la pregunta 2 y 3 vamos bajando el porcentaje. La 3 y la 4 sigue siendo, yo diría que más de la mitad, así que está bien. Lo ideal siempre es que más de la mitad del curso entienda más de la mitad del objetivo. Y estas preguntas eran simplemente de localización de información, por si acaso. Por ejemplo, aquí te dice, en la que nos fue peor, ¿cuáles son las 3 condiciones o elementos básicos que debe haber para toda forma de vida? Y eso salía literalmente en el video. To begin the search for the cradle of life, it's important to first understand the basic necessities for any life form. Elements and compounds essential to life Algunos elementos y compuestos esenciales para la vida include hydrogen, methane, nitrogen, carbon dioxide, phosphates, and ammonia. In moléculas. order for these ingredients to commingle and react with each other, they need a liquid Un solvente. solvent, water. And in order to grow and reproduce, all life needs a source of Y una energy. fuente de energía. Esos eran los 3 elementos. Y me preocupa un poco que no se logre identificar información dentro de un video. ¿Ok? Eso es como el mayor punto que quisiera discutir de la actividad número 1. Ahora, de la actividad número 2, quise ir un poco más allá y intentar que generaran su propio material de estudio para esto. Entonces, la primera actividad que tenían que hacer era ver estos 3 videos, que todos eran de la misma materia que la actividad anterior. Se los voy a poner rápidamente. Estudio Jaime presenta una serie de huevos en un Para que lo oxígeno recuerden. y luego de una semana Sale el experimento de Miller. Este era otro. Mencionó esta idea de estudiar a los peces de tierra antigua, con el fin de poner a prueba Del mismo experimento. Luego venía este otro video que era un poco más metafísico. Or is it? Physicist Erwin Schrödinger. It eats stuff, very complex molecule, but we are very is life and death an irrelevant question? And we haven't learned. Ok, esos 3 videos. Y ahí, ¿qué tenían que hacer?
tenían que poner atención a los siguientes conceptos, que eran 9 conceptos que considero importantes para esta materia. Generación espontánea, las macromoléculas, tierra primitiva, estructura de la célula, LUCA, el experimento de Miller, ADN, propiedades de la vida o de los seres vivos y qué son las cosas no vivas. Y luego de eso, tenían ustedes que con esos 9 conceptos hacer un mapa mental. Aquí mismo decía que si no sabían lo que era un mapa mental, tenían que googlearlo. Vamos a googlearlo inmediatamente. Mapa mental. Miren, si no lo buscaron, los mapas mentales son esquemas, son representaciones gráficas que sirven para guiar tu pensamiento, para aclarar un concepto o una idea. Son dibujos, entonces, básicamente, que uno hace para tratar de organizar las ideas en algo que a uno mismo le haga sentido. Pueden ser similares a los mapas conceptuales, de repente no tienen que ser tanto dibujo, pero a diferencia de los mapas conceptuales, por ejemplo, no tenemos conectores aquí donde uno tiene que decir, no sé, por ejemplo, encerrar las moléculas de la vida y después una rayita y poner son tanto, 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 tanto. No, aquí uno puede hacer las cosas más libres. Es simplemente una forma de organizar la materia, el contenido que te tienes que aprender, pero es una forma de hacerla gráfica, más visual. Y también para que te dé un panorama general, porque después tú ves esta imagen y a pesar de que tiene varios componentes distintos, tú te haces una idea general de lo que está pasando, porque es un mapa grande. Eso es un mapa mental y estoy segura que al menos los de cuarto medio ya lo han trabajado. Eso era lo que tenían que hacer con todos estos términos, estos 9. Podían incluir otros. Y esto es netamente estudio propio porque no les pedí que subieran el mapa mental. Y luego de que hicieran ese mapa mental que yo consideré como estudio, quise hacer un ticket de salida, es decir, puse algunas preguntas de alternativa que tenían que contestar para ver si habían logrado entender estos conceptos. Y finalmente puse unas preguntas que eran optativas solo para los que querían ir más allá. ¿Y cómo nos fue en esta actividad? En la actividad 2. Miren, esta de acá, esta es la pregunta 1 de alternativa, esta es la 2 de alternativa, 3 de alternativa y 4 de alternativa. Eran solo esas preguntas. Y si vemos, el color que predomina es el rojo. Fue bastante bajo, la verdad. El porcentaje de logro fue muy, muy bajo. No lo logramos. Entonces, realmente, solo con esa actividad de ver los videos y el mapa mental, no logré que ustedes aprendieran los conceptos, que los comprendieran al menos, que era lo que estaba preguntando aquí en las preguntas de alternativa, valga la redundancia. Era comprensión. Entonces, luego de que yo revisé esos resultados, quise explorar cuál podía ser el origen de esto. Porque me imagino que el origen puede ser variable. Por ejemplo, yo no sé si el mapa mental funcionó o no, porque no revisé el mapa mental, ¿cierto? Entonces, hay 2 opciones: que el mapa mental lo hayan hecho y que no les sirviera para aprender, y lo otro es que no lo hayan hecho y por lo tanto, si se saltan un paso, era menos probable que pudieran aprender los conceptos. Y por eso yo les pregunté en la actividad 3, actividad 3, biología de los ecosistemas, que se acordaban de la actividad anterior, porque esta la hacíamos una vez a la semana. Entonces, si es que vieron los videos, si es que hicieron el mapa mental y las opciones eran sí, no o no lo hice completo y no me acuerdo. Y lo que vi como resultado, lo que vi como resultado en esta, por ejemplo, de que se hicieron el mapa mental de todos los que respondieron, que fueron 16, 1, 2, 3, 4, hicieron el mapa. Y bueno,
ante la posibilidad de que ustedes no hayan realizado el mapa mental, decidí yo que en esta tercera actividad iba a hacer algunas preguntas más generales, porque pensé que quizás el problema era más basal de lo que pensaba y que hacía falta aclarar algunos conceptos más básicos. Y así yo les pregunté, les hice ver 2 videos, este de aquí que lo vamos a poner de inmediato y este de acá, que era para ver si ustedes podían diferenciar realmente lo que es un ser vivo de lo que no está vivo o no es un ser vivo o nunca fue un ser vivo. Les hice ver estos 2 videos para que ustedes me dijeran cuál era un ser vivo y cuál no. Este video de acá, este video de acá así mostraba seres vivos que son microscópicos. Son células básicamente que solamente se pueden ver en el microscopio, pero que habitan en una gota de agua. No me carga el video ahora. Bueno. Y en este otro se mostraba la cristalización de la sal en el agua. Y se veía que cuando el agua deja de cubrir a la sal, es decir, cuando se seca, agua que tenía sal disuelta, la sal se empieza a cristalizar, empieza a crecer una figura geométrica. ¿Ya? ¿Por qué puse esos 2 videos? Porque suele pasar que las personas confunden lo que está vivo con lo que tiene una estructura compleja o con lo que crece o con lo que se mueve. Y en estos videos pasaba que cuando se forma un cristal de sal, la sal no está viva. La sal es una molécula y se está formando acá, pero no es un ser vivo. Sin embargo, como se va formando, se va moviendo, va creciendo y a uno le podría parecer que es un ser vivo. Y quería ver si podían hacer esa distinción. Tenían varias formas de hacer esa distinción, solamente porque lo sabían de antes, sabían, bueno, es sal en agua y evidentemente no está vivo, pero también lo podían saber solamente al ver las imágenes y tratar de interpretarlas. Y eso era lo que yo quería descubrir, si ustedes podían hacer eso o no. Y eso no lo evalué como tal porque lo considero un diagnóstico. Y realmente hubo varias personas que contestaron que en el video de la sal sí se veía un ser vivo. Y algunos lo respondían muy seguros porque decían que se movía, etcétera, que era lo que pensaba yo. Entonces, el primer concepto que quiero que quede bien claro y que repasemos es que la definición, más bien dicho, la diferencia entre un ser vivo y un ser que no está vivo o un componente que no está vivo, es que los seres vivos son más complejos porque están formados por células y esto nosotros lo vimos en varias clases. Las células son estructuras que están formadas por millones de moléculas distintas. Por lo tanto, un granito de sal, que está hecho de ¿qué molécula? Sal, cloruro de sodio, no puede estar viva porque es muy sencilla, tiene solamente una molécula. En cambio, una célula tiene muchas moléculas que están organizadas de formas distintas, que cada una tiene una función, que se coordinan entre sí para funcionar y son también moléculas más complejas que, por ejemplo, la molécula que está aquí en la sal. Entonces, como resumen, ¿cómo puedo diferenciar cuando algo está vivo o no?
no lo puedo diferenciar solamente porque se mueva, no lo puedo diferenciar solamente porque se vea complejo, no lo puedo diferenciar porque crezca. La evidencia final que me va a decir que una entidad o una imagen o lo que yo estoy viendo es un ser vivo es que está formado por células. Y eso no es fácil, porque uno tiene que aprender a distinguir cómo se ven las células. Y lo que sí es que podemos recordar que las células están formadas por millones de moléculas distintas y con características determinadas. Eso es importante. Después, quería repasar si sabían lo que era la generación espontánea, aunque les permití que averiguaran en internet, que es el segundo concepto que quiero que aclaremos. La generación espontánea salía en varios de los videos que tenían que ver antes y se refiere a, como dice el término, generación. ¿Qué es generar algo? ¿Qué es cuando algo se genera? ¿Qué se forma? ¿Verdad? ¿Y qué es espontáneo? Yo dejo este silencio para que ustedes piensen, ¿sí? Espontáneo es algo que ocurre fácilmente. Por ejemplo, tú te ríes espontáneamente. Quiere decir que te ríes fácilmente o que no necesitas de mucho para reírte. Eso quiere decir. Entonces, la generación espontánea habla de que algo se forma fácilmente. ¿De qué estábamos hablando nosotros en nuestro objetivo? Del origen de la vida. Entonces, la generación espontánea hace referencia a que la vida se genera fácilmente. De hecho, aquí se planteaba que la vida se generaba prácticamente a partir de cualquier material no vivo, como por arte de magia. Y salía ahí un ejemplo en el video también que decía la gente, y esto no es tanto tiempo atrás, me refiero, no estamos hablando de la antigua Grecia que creyeran esto nomás, sino que en los 1500 todavía creían esto, que no dejaba, no sé, trigo, ropa sucia en un lugar oscuro y después de algunos días, sorprendentemente, los componentes del trigo y la ropa se mezclaban y creaban un ratón, porque veían que si dejaban trigo y ropa sucia en un lugar oscuro, siempre aparecían ratones. Y era prácticamente un hecho científico, porque cada vez que lo repetían, trigo, ropa sucia, lugar oscuro, aparecía un ratón. Decían, entonces los ratones se pueden formar así. Y de verdad lo creían, que la ropa sucia podía transformarse en un ratón. De hecho, era como un fenómeno asombroso porque ellos creían entonces que los seres vivos se podían formar de dos maneras, porque sí sabían que existía la reproducción sexual de los animales y plantas también. O sea que dos individuos de una especie se cruzaban y tenían hijos, tenían descendencia, ¿verdad? Y que así se generaban ratones, pero también sabían que se podían generar ratones a partir de cosas que no estaban vivas, no de otros ratones, de cosas que no estaban vivas. Y fue muy aceptado, y sobre todo lo creían, el ratón es un ejemplo como bien grosero, pero lo creían en el origen de los organismos microscópicos, como precisamente los que salían acá, en este video. Pensaban que si dejaban agua con alguna sal o lo que fuera, las sales y el agua se iban a mezclar y se iban a transformar en células. Y resulta que esto es falso, es falso. No se pueden formar seres vivos a partir de cosas que no estén vivas. Eso es falso. Solamente se pueden formar seres vivos a partir de otros seres vivos. Lo que en realidad sucedía en el ejemplo del ratón
era que evidentemente si el lugar estaba oscuro, el ratón iba a pasar piolita, o sea, iba a ir escondidito a comerse el trigo, porque el ratón come granos. Y eso era simplemente, era un ratón que venía de afuera a comerse esto, y después la gente veía que salía de ahí y pensaba que se había transformado porque había menos trigo. Era eso. Y lo mismo con el agua y las sales. No es que el agua y las sales se transformen en estos microorganismos. No, estos microorganismos pueden ir, por ejemplo, en una gota de lluvia que haya pasado por otro lado, en una persona que haya estornudado y haya tirado el microorganismo ahí, como sea, algo del aire que haya llegado de la tierra que estaba, y ahí en esa agüita puede sobrevivir, puede seguir creciendo, pero no es que el agua se haya transformado en él, sino que venía de otro lado. ¿Cómo se formaron esos microorganismos? De otros microorganismos. ¿Cómo se formó ese ratón? De otros ratones. Y así. Pero ahí inevitablemente llega la pregunta de, ya, bueno, y si esos microorganismos se formaron de otros, esos otros, ¿a dónde se formaron? De otros. Y esos de otros anteriores. Lo mismo con el ratón. Ya, ese ratón que salió ahí del trigo fue el hijo de otros 2 ratones. Ya, pero esos 2 ratones, ¿de dónde salieron? Fueron hijos de otros. Y así hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y nos preguntamos entonces, ¿eso significa que la vida siempre existió en la Tierra? Lo cual sabemos que es falso. O que en algún momento debió haber un primer ser vivo que se formara en la Tierra antes de que no hubiera ningún otro vivo. O sea que en algún momento esta generación espontánea tuvo que ser cierta. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento en la Tierra pudieron haber existido las condiciones que no existen ahora, porque ahora no se produce la vida a partir de la nada o a partir de materia no viva, pero en qué momento sí pudo haber ocurrido? Y de ahí nos vamos a la actividad 1, que decía que cuáles eran los componentes que se necesitaban para poder generar vida a partir de algo no vivo. Ciertas moléculas básicas era uno. Después venía un solvente, agua. Y lo tercero, energía. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros nos ponemos a estudiar de cómo esas primeras moléculas, estando en el agua y con la energía de la tierra primitiva, que ya no existe esa energía, fueron formando al primer ser vivo, a la primera célula. Y ya les dije que la primera célula tenía millones de moléculas y que esas moléculas eran complejas. Entonces, por eso es que después venían estas 2 preguntas, que era para testear si podían diferenciar una molécula simple de una compleja. Es un ejemplo un poco burdo, o sea, un ejemplo un poco deficiente, quizás es la palabra. Esta molécula de acá, que parece que les gustó bastante la actividad de buscar qué molécula era, pero que no muchos lo lograron, se llama metano. Metano. Esa es, ¿ven? Y es una molécula que si nosotros la vamos a ver en su estructura, es relativamente simple, porque tiene solamente 2 elementos, carbono e hidrógeno, y nada más. Eso sería la molécula, un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno, sería. Estas son 2 representaciones de lo mismo. Y luego teníamos otra molécula que es esta, y que me llamó la atención de que varios más la contestaron correcta, que es un aminoácido. Aminoácidos. Aquí está. Si nosotros vemos el aminoácido, podemos ver que es una molécula más compleja que el metano, porque primero tiene más átomos, es más grande. Y después podemos ver que esta molécula tiene un centro y 4 ramitas. Pero si vemos esta, tiene un centro claro, ya podría ser esta. Pero ¿cuántas ramitas tiene? También tiene 4. 1, 2, 3, 4.
pero una de estas ramas se alarga en 2 ramas más. Y la otra de estas ramas se alarga, en 2 ramas más. Incluso una de esas se alarga en una rama más. Y esta de acá también tiene varias ramas, pero está resumida en este caso. Que yo lo puse como una letra R, que puede significar que puede ser cualquier otra molécula que esté ahí. O sea, podrían haber más ramas acá, a eso me refiero. Podría ser algo cortito o podría ser algo largo. Igual se llamaría aminoácido. En este caso, el aminoácido que tiene una ramita como la que sale acá se llama serina. Pero en el fondo, la idea es que ustedes comparen esas 2 moléculas y piensen, ¿cuál de estas 2 es más compleja? Esta de acá es más compleja de acá. No confundirse con el tamaño. Ya estamos hablando de cuál tiene patrones o figuras más diversas quizás que esta de acá. Ven que esta es como simétrica, como igual para todos lados. Esta no. Es más difícil establecer un patrón, establecer un centro, etc. A eso nos referimos. Esta molécula, de hecho, el metano, es tan estable y tan chiquitita, porque tiene pocos átomos, que en el mundo real, en el mundo en el que vivimos, el metano es un gas. Es un gas. De hecho, es el gas de los peos. Es ese gas, el metano. Entonces uno se tira un peo y libera esta molécula. Y esta molécula, como es un gas, se va al aire y adiós. Listo. En cambio, esta de acá, que es el aminoácido, es la base de nuestras proteínas en el cuerpo. Y estos aminoácidos se unen unos a otros para formar una proteína. Ahora, cuando lo comparamos, yo les dije que esta era una molécula chica y que por eso era un gas que no interactuaba con nada. Es como súper estable. Si lo comparamos con esta, el nitrógeno que tiene esta molécula y el oxígeno que tiene esta molécula la hacen más inestable. No, esta molécula no es tan ordenada o tan perfecta como esta. Por lo tanto, ella, sobre todo con estos, con el oxígeno y con el nitrógeno, va reaccionando con otras moléculas. Y por eso, por ejemplo, puede formar grandes cadenas. Pero grandes cadenas que también van a ser complejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el origen de la vida? Pasa que estas moléculas sencillas existían en el planeta Tierra primitivo. En el primer video y en otro de las actividades que venían después, salía que este metano se encontraba en la Tierra y que, por ejemplo, podía estar en la atmósfera, o sea, en el aire, pero que también venía desde debajo de los océanos, como en estas fuentes hidrotermales o como geysers, pero que están dentro del océano abajo, como aire hirviendo que sale desde el fondo del océano, estaba este gas. Pero en el planeta primitivo, antiguo, todavía no existían estas moléculas más complejas, solo existían estas fáciles, estas sencillas. Entonces se postuló que solo cuando existió esa cantidad de energía increíble, porque la Tierra se había formado no hace tanto tiempo y por lo tanto habían tormentas eléctricas y había mucha radiación porque la atmósfera no estaba formada del todo y existían estas fuentes hidrotermales debajo de la Tierra y el ciclo del agua era constante porque había tanto calor que el agua se evaporaba, después llovía, se evaporaba, llovía, y etcétera, etcétera, etcétera. Se hacían muchos de estos ciclos. Solo ahí pasó que estas moléculas pudieron reaccionar con otras que también eran sencillas y dar origen a estas de acá. Y cuando pensamos en estas moléculas de acá que se pudieron formar a partir de moléculas sencillas, decimos, entonces estas moléculas que sí pueden reaccionar con otras, probablemente después fueron reaccionando entre sí y pudieron formar a la primera célula. Es eso.
Resumen entonces. Recordar la diferencia entre algo que no está vivo y algo que sí está vivo. Lo que está vivo está formado por células, lo que no está vivo no está formado por células. ¿Y cómo son esas células? Son millones de moléculas muy complejas que están unidas entre sí y organizadas, cada una con una función. ¿Qué es la generación espontánea? Era la idea de que los seres vivos se podían originar a partir de los organismos no vivos o de las cosas que no estaban vivas, y es falsa en la actualidad. No se puede crear vida a partir de algo inerte. Perdón. Pero entonces uno dice, ya, ¿cómo se originó entonces el primer ser vivo si se supone que la vida solo viene a partir de la vida, de otra vida? Porque solamente cuando existió la cantidad de energía suficiente en la Tierra primitiva, donde habían ciertas moléculas simples en el agua, con esa energía pudieron reaccionar estas moléculas y formar moléculas más complejas que dieron origen a la primera célula, cuando se juntaron estas moléculas complejas. Eso es, solo pudo pasar en las condiciones de la Tierra primitiva. Ya no pasa de manera sencilla. Nadie nunca ha podido generar un ser vivo a partir de materia no viva desde que se originó la vida. Eso es gracioso. Ya, ¿qué es lo que quiero que hagan ahora? Ya que hice este gran repaso. Necesito que por favor generen su propio material de estudio. Por lo tanto, les voy a pedir que revean los videos. Se los voy a poner en una actividad, los links de los 4 videos. Y necesito que los vuelvan a ver y que los estudien, por favor. Tomen apuntes de los videos, repásenlos una y otra vez. Busquen en internet si hay algo que no entienden, lean, comprendan lo que leen. Si no les convence lo que sale ahí, busquen en otra página, lean, comprendan lo que lean, comparen, sean críticos en la lectura. Si aún así tienen dudas, algo que no entienden, me ponen un comentario en la actividad. Pongan un comentario público si es una duda que nos va a ayudar a aprender, ya para que los demás compañeros también lo vean. Y ahí en su estudio quiero que me hagan el mapa mental, por favor. Necesito que todos me entreguen el mapa mental. Entonces, en la actividad 1, yo les voy a pedir que me adjunten una foto de su mapa mental. En ese mapa mental van a tener que tener los conceptos que les había pedido en la actividad 2, que se los voy a poner ahí en la actividad también. Generación espontánea, macromoléculas, tierra primitiva, estructura de la célula, Lucas, experimento de Miller, ADN, propiedades de la vida o de los seres vivos y las cosas no vivas. Esto yo los puse al azar, están ordenados al azar. Pero estos 9 conceptos tienen que estar en algún lugar de su mapa mental. Pueden agregar más. De hecho, yo creo que falta un concepto aquí que es muy importante. Y quizá incluso lo podrían poner como el centro de su mapa mental. Si todavía no entienden lo que es un mapa mental, googleenlo. Yo sé que ustedes pueden buscar lo que es un mapa, leer ahí y decir, ya, es esto. Y estudiarlo. Háganlo en un cuaderno que después puedan volver a utilizar, que no se les pierda. Los que ya hicieron el mapa mental, estudien otra vez la materia y corríjanlo si ven que les falta algo, porque ahora les di una explicación que antes no se la había dado, que solamente la tenían que interpretar con los videos. Quizás para algunos es más fácil de entender ahora, quizás no. Entonces necesito que estudien. Y eso sería la primera parte de la actividad. Ahora, luego de ese mapa mental, les voy a dar otra actividad que van a ser algunas preguntas de desarrollo que les voy a utilizar para ver si comprendieron. Porque una cosa es que hayan estudiado y lo otro es que me puedan demostrar esa comprensión. ¿Ya? Y con eso estaríamos en la actividad de hoy día. Tienen
bastante tiempo todavía. Sé que este video fue largo, pero nosotros tenemos 3 módulos de 45 minutos, como les dije al principio. Así que tienen de más tiempo para ver los videos que son cortos, revisarlo una y otra vez, buscar, hacerse su mapa mental y luego responderme esas pequeñas preguntas que les voy a hacer al final. Por favor, recurrir a los comentarios personales si son cosas que solamente tienen ustedes la duda y le afecta solo a ustedes, si no, pública. No importa que sea una pregunta que ustedes consideran que es tonta, porque otro también podría tener esa pregunta y podría ser más de uno. Entonces eso simplemente significa que no estamos entendiendo y que no les estoy enseñando. Y eso necesito corregirlo rápido. La idea sería que con esta actividad ya nos estuviéramos acercando al final de la primera parte, que sería que ustedes comprendan cómo se originó la vida en la Tierra, para después poder ir a repasar lo que es evolución, que eso ya lo vimos, y cómo nosotros los seres humanos también podemos intervenir en la cantidad de seres vivos distintos que hay en la Tierra. Eso es lo que queremos lograr. Esta materia del origen de la vida no la habían visto jamás en biología en todos los años del colegio. Esta es una materia que antes se pasaba exclusivamente en cuarto medio en un electivo en específico. Entonces entiendo que cueste, ¿ya? El siguiente punto del objetivo va a ser más fácil, estoy segura, así que tratemos de ponerle todo el empeño para poder terminar este pronto, porque la idea es aprender lo máximo posible. Ya, dicho esto, entonces, vayan al Google Classroom y me responden la actividad, por favor.